Hay personas que descansan cuando no hacen nada y otras que descansan justamente cuando empiezan a crear con sus manos. Creo que mi papá pertenece a ese segundo grupo y es que desde que tengo memoria, él siempre ha tenido un lugar como el que te voy a mostrar el día de hoy. Hola, hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. Bueno, a mi tercer hogar. Hoy quiero que me acompañen a hacer un corto recorrido por el lugar favorito de mi papá en esta finca, su taller de carpintería. Pero antes vamos a detenernos a disfrutar un poco del paisaje. Muchos me preguntan constantemente dónde está ubicada esta casita de campo. Y aunque prefiero mantener ese pequeño secreto, sí puedo contarles que está en una de las montañas más hermosas del suroeste antioqueño, aquí en Colombia. Un lugar de clima cálido, rodeado de paisajes increíbles y de esa tranquilidad que siempre invita a volver. Una tranquilidad que muchas veces idealizamos quienes vivimos en la ciudad. Y es que uno suele pensar que la vida en el campo es sinónimo de no hacer mucho, pero la verdad es que aquí siempre hay algo pendiente. Cada mañana aparece un proyecto diferente, algo por reparar, algo por construir o simplemente algún rincón que necesita cuidado. Y hoy no fue la excepción. Muy temprano mi papá ya había empezado con un nuevo proyecto en su taller. Hasta el ritmo de vida de Moca cuando está en la finca es diferente, mucho más activa, mucho más pendiente de todo. Y mientras mi papá avanzaba con su proyecto, dentro de la casa también había mucho movimiento. Mi mamá, después de dejarnos listo el desayuno, ya estaba en la cocina preparándonos el almuerzo, o como decimos aquí en Colombia, montando el almuerzo. Y hoy nos esperaba uno de esos platos que siempre me hacen feliz cuando vengo a la finca o bueno, cuando estoy con mi mamá. Unos riquísimos frijoles antioqueños, acompañados de chicharrón. Mejor dicho, de solo pensarlo se me hace agua la boca. Y ahora sí, llegó el momento de mostrarles uno de los lugares más especiales de esta finca, el taller de carpintería de mi papá, un lugar que yo sé muchas de ustedes disfrutan y les encanta recurrir. Y es que este espacio es donde siempre hay un proyecto nuevo y donde él disfruta pasar gran parte de su tiempo. Precisamente, hoy había un trabajo muy especial, y es que hace unas semanas él construyó esa puerta de madera hermosa para entrar al taller, pero el piso no había quedado completamente nivelado y eso hacía que la puerta no se deslizara con la facilidad que él esperaba que sucediera. Por eso, hoy un oficial estaba haciendo el ajuste necesario, rebajando un poco el suelo para que la puerta pudiera abrir y cerrar de una manera mucho más suave. Y también se viera más bonita.
Vean pues esa belleza, un par de racimos de bananos y también plátanos, porque aquí no son lo mismo. Todavía les falta un poquito, pero ya casi llega el momento de bajarlos y disfrutarlos. Yo creo saber por qué es que mi papá disfruta tanto estar en este lugar, y es que miren ustedes la vista, aquí lentamente se las voy a compartir, que tiene mi papá cuando está trabajando la madera. ¿Qué les parece? Ya sé por qué fue que hizo esa puerta así grandota, grandota, grandota. Pues claro, para tener una visual divina de todo este paisaje tan espectacular. Bendito sea Dios por tanta belleza. Si ustedes me acompañan desde hace tiempo, de pronto recuerdan que este lugar lucía muy diferente, y es que antes era el beneficiadero de café de esta finca. Sí, aquí antes se cultivaba café, pero con el paso de los años mis papás dejaron esa actividad porque demandaba demasiado trabajo y bueno, empezaron a transformar este lugar. Donde antes estaba entonces el beneficiadero, hoy está el taller de mi papá. Y aunque es su rincón favorito, realmente termina siendo un espacio para toda la familia, porque mi hermano, por ejemplo, también desarrolla algunos proyectos aquí. De hecho, desde hace varios meses está trabajando en esta caja fuerte y este fin de semana justamente estuvieron pintándola. Está quedando espectacular. Espero mostrárselas muy pronto. Como una luz fugaz. Volviendo al taller de mi papá, aquí tiene prácticamente todo lo que necesita, sus herramientas, materiales y un espacio donde puede darles vida a todas esas ideas que se le ocurren a él, porque no solamente disfruta construyendo por hobby, no, muchas veces también crea soluciones para necesidades que van surgiendo en la finca. En el ahora quiero estar. Con los años él ha ido formando una colección de herramientas que cuida muchísimo. De hecho, muchos de los regalos que le hacemos en el cumpleaños o en el Día del Padre terminan siendo precisamente eso, herramientas. Y él las disfruta como un niño con un juguete nuevo. Cada una tiene su lugar y siempre procura mantenerlas muy bien organizadas. Miren, por ejemplo, este fue uno de los últimos regalos que le hicimos, un cepillo para madera. Básicamente uno introduce el listón y la máquina lo deja completamente uniforme, haciendo un trabajo que antes le tocaba a él hacer manualmente. La verdad es que esto le ha encantado. Y verlo disfrutar este espacio también nos hace felices a nosotros, porque muchas de las cosas que hay en esta finca han sido precisamente de aquí. Mi mamá es quizá quien más se beneficia de su creatividad, porque siempre está haciéndole algún mueble, una repisa o cualquier idea que se le ocurra para la casa. Además, este lugar tiene un significado muy especial para mí, porque desde que yo era una niña crecí viendo a mi papá rodeado de herramientas. La carpintería siempre ha sido su gran hobby, así que verlo con un espacio como este donde puede seguir creando y disfrutando de lo que tanto le apasiona es algo que realmente nos alegra como familia. Y antes de que me lo pregunten, sí, él se cuida muchísimo. Como muchos saben, hace unos años tuvo una complicación de salud que afectó mucho sus pulmones, así que siempre toma las precauciones necesarias cuando trabaja aquí. Sus médicos conocen esta actividad, le han dado las recomendaciones correspondientes y siguiendo esos cuidados ha podido seguir disfrutando de este hobby que tanto ama. Y antes de seguir recorriendo la finca y de que en un rato regresemos al taller para ver cómo avanza el trabajo, me voy a tomar un pequeño descanso. Y es que el sol estaba delicioso, así que aproveché para sentarme un ratito. Y desde este lugar quiero mandarle un saludo muy especial a Mateo Cárdenas, que siempre acompaña a su mamá a ver mis videos. Mateo, muchísimas gracias por estar aquí.
Me hace muy feliz saber que de vez en cuando me haces un campito en la sala o en el comedor de tu casa para compartir conmigo. Espero que disfrutes muchísimo este video y te mando un abrazo muy grande a ti y también a tu mamá. Ahora sí, creo que este descanso merece algo rico, así que fui por unas rosquillas y me acomodé en la mecedora, con esta vista que sinceramente nunca me voy a cansar de contemplar. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos. ¿Llueve o no llueve? Es cada vez más Yo digo fuerte. que no llueve. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor Moca definitivamente es la más feliz aquí. Si por ella fuera, esta manga sería su nueva casa. yo por vos es cada vez más fuerte. Ahora todo tiene sentido. Esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de querer. Esto debería tener un letrero grandísimo. Próximo proyecto. Ay, amor, no te preocupes. Esta también será una huerta, pero de cilantro y cebolla únicamente, cerquita de la casa. Es cada vez más fuerte. Esto es para que no crezca maleza. Esta veranera ya tiene 6 mesecitos aquí, ¿cierto? Sí, desde diciembre. Y como en toda visita a la finca, llegó uno de los mejores momentos del día. Hoy nos esperaban unos frijoles antioqueños con chicharrón, arroz, tajadas y ensalada. Imposible decirles que no. Ave María, eso sería un pecado. Cuando terminamos de almorzar, volvimos al taller. El trabajo ya estaba listo y por fin la puerta podía abrir y cerrar suavemente. Son de esas mejoras pequeñas que casi nadie nota, pero que hacen mucho más práctico el día a día y que sí cuestan un poquito porque bueno, todas estas cosas y más cuando son mano de obra significan un buen gastico. Poco a poco la tarde empezó a cambiar. Las nubes fueron cubriendo las montañas, el aire se volvió más fresco y nosotros simplemente nos sentamos a mirar cómo los pájaros llegaban a bañarse en la fuente. Hay días que no necesitan grandes planes para quedar en la memoria. Compartir una comida en familia, recorrer el lugar donde mi papá disfruta crear con sus manos y terminar la tarde viendo la naturaleza, para mí ya es suficiente.
Gracias por acompañarme un día más en este pequeño rincón del campo colombiano. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.